pesar de que existe un gran sector que disfruta de aferrarse con toda su fuerza al pasado, sumado a los que por alguna razón utilizan capturas de partidos amistosos para distorsionar la realidad, y los múltiples ridículos en programas deportivos, existe una incómoda realidad prácticamente imposible de debatir. Y es que el fútbol sudamericano está en constante decadencia y la distancia con el europeo se hace cada vez más grande. Hoy, entre algunas opiniones personales y un par de cosas que pude leer, me gustaría explicar o evidenciar el porqué de esta gran distancia y las razones de por qué se hace cada vez más grande. Creo que es un tema con poco misterio, así que quisiera evitar extenderme de una forma innecesaria. Así que quisiera comenzar con lo que me parece el desencadenante de prácticamente todo: la famosa Ley Bosman. Se suele hablar mucho de esta ley para destacar el porqué de las grandes diferencias en el fútbol europeo, pero se suele ignorar el gran impacto que tuvo en el fútbol sudamericano. Clemente, a Compataglia, se viene Boca, Clemente, allí está Guillermo, el centro viene para Donel, ahí está Yarley, le quedó Matías, viene, Por si tienen años viviendo debajo de una piedra o simplemente nunca se interesaron en el tema, paso a explicarles qué es o cómo nació la Ley Bosman. Nacido en Bélgica el 30 de octubre de 1964, el protagonista de esta historia, Jan-Marc Bosman, era en 1990 un futbolista perteneciente al Real Fútbol Club de Legia. Hasta entonces era prácticamente un desconocido en el entorno de fútbol mundial, hasta una serie de sucesos que cambiaron todo. En el año ya nombrado, Bosman termina contrato. Su club le ofrece una renovación, pero él la rechaza, debido a que pensaba que no se le pagaba lo suficiente. En la actualidad, un jugador simplemente se convertiría en agente libre y buscaría soluciones para su destino. Pero en aquel entonces se debía pagar una cláusula de indemnización, que debía ser pagada incluso si el jugador ya había finalizado su contrato. Al ser imposibilitada su salida, sumada a la decisión de apartarlo del grupo, Bosman decide denunciar a su club, a la Federación Belga de Fútbol y a la UEFA, alegando que sus normas impidieron su traspaso a un equipo francés que solicitó sus servicios. La defensa de Bosman alegaba que dichas normas violaban el Tratado de Libre Circulación de Trabajadores pertenecientes a la Unión Europea. Para no hacerlo largo, Bosman ganó el caso. Se abolió la cláusula de indemnización, también junto a ella otra norma determinante para el objetivo de este video: los cupos de extranjeros. Como dato curioso, Bosman no sacó absolutamente nada de provecho de esto, o sacó provechos mínimos, ya que fue borrado del entorno del fútbol y su vida se fue en picada. De hecho, llegó a terminar en la cárcel en una ocasión por un evento de violencia familiar. Todo esto tuvo claras consecuencias: el fútbol. Una muestra bastante clara está en los hechos. Por poner un ejemplo clave, la competencia más importante del fútbol a nivel clubes en Europa, la Champions League, los 10 años previos a la sentencia tuvo distintos campeones de 7 países diferentes. De Italia el Milan en 3 ocasiones, de Holanda el PSV Eindhoven y el Ajax, de España el Barcelona, de Francia el Olympique de Marsella, de Rumania el Steaua de Bucarest y de Portugal el Porto, además de la Estrella Roja de la extinta Yugoslavia. 5 de estos 8 equipos eran de ligas que hoy compiten bastante poco. De hecho, solo un equipo en los últimos 26 años consiguió romper con la hegemonía de las grandes ligas, que fue el Porto en el 2004. Of the UEFA Champions League. And let their celebrations begin. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el fútbol sudamericano? Pues bueno, tiene que ver con absolutamente todo. Como habrán notado, hay una diferencia de poder económico abismal. Por poner un ejemplo, el Chelsea, último campeón de la Champions League,
ganó 82 millones de euros que fueron acumulados desde su paso en la primera fase del torneo. Por otra parte, el campeón de la Copa Libertadores tiene un ingreso fijo de 22 millones de dólares. En la Conference League, el tercer escalón, que obviamente acaba de ser creado, que es la competición que está después de la Champions y la Europa League, es recién el último escalón de una competición europea y se reparte 235 millones entre los 32 participantes, mientras que en la principal competencia sudamericana, la Copa Libertadores, se reparten 168. Centro de Verón, arriba, sube, Boselli, ¡gol! ¡Gol! Lateral de ahí está. Mineirao, la copa arriba, Fernando. El festejo de Estudiantes de La Plata. Esta gigantesca brecha directamente imposible de cerrar es lo que constantemente se refleja en la diferencia de nivel y desempeño. Antes era una cuestión bastante normal ver a los equipos sudamericanos con grandes figuras locales. Y ahora, por motivos obvios, es una tarea imposible retenerlo. Ni siquiera está en los planes de los clubes, ya que simplemente son cosas imposibles de afrontar. No es solo difícil retener a las grandes estrellas, también es difícil o prácticamente imposible retener a las promesas, la mayoría sin tener un mínimo de experiencia en primera división, habiendo simplemente dado un par de muestras, teniendo un par de chispazos, emprenden el viaje al viejo continente. Es demasiado complicado competir de esa forma. No puedes retener ni a grandes estrellas ni a las promesas que recién surgen. Todas estas cosas sumadas a un gran atraso táctico, ya que el nivel no ha bajado solo dentro del campo, sino también fuera de él, además de una grandísima corrupción, solo han traído una decadencia constante al fútbol sudamericano, que no puede sostenerse económicamente frente al europeo, pero que administrativamente también deja bastante que desear. Amor mío, eres el ser que amo sin fin, pasión divina, amor mío, razón interna de vivir.